muchísimas gracias, José Luis. La verdad que estamos encantadas de que nos hayas invitado a este festival. Y bueno, yo soy Estefanía, yo soy Rocío. Ella es Rocío. Y os vamos a hablar, como ya ha dicho José Luis, sobre los cetáceos en el mar Mediterráneo. Como hablar sobre los cetáceos en el mar Mediterráneo es muy general, pues lo que vamos a hacer va a ser un repaso muy general de cuáles son los cetáceos que hay en el Mediterráneo. Luego nos vamos a centrar en el Estrecho de Gibraltar, donde nosotros trabajamos. Y por último hablaremos de Ecolocaliza, de cuál es nuestra visión y queremos ofrecer una visión diferente de cómo hacer avistamiento responsable de cetáceos, ¿vale? Así que le doy la palabra a mi compañera. Bueno, chicos, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Espada, soy bióloga marina y además, bueno, investigo también para la Universidad de Sevilla y tenemos también, bueno, formo parte de la entidad Ecolocaliza. Os voy a contar un poco cómo empieza todo esto del reconocimiento de las especies en el Mediterráneo, cómo entran en la lista de especies protegidas, en la lista roja de las especies. Después seguiré contando cómo se dividen, pero lo que vamos a describir sobre todo está centrado en las especies con las que trabajamos, ¿de acuerdo? Y eso no significa que en el estrecho se vean todas las especies que hay en el Mediterráneo, ¿ok? Pues mira, en el Mediterráneo se han registrado 23 especies, de las que 13 se sabe que son especies regulares del Mediterráneo y otras 10 son visitantes o raras, ¿vale? Estas especies pues, se evaluaron para mirar el estado de conservación por parte de la UICN, que es la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, y 13 de estas especies entraron en lista roja. Es decir, que una de ellas pues, está en peligro crítico, 5 se encuentran en peligro y 3 se encuentran en estado de conservación vulnerable. Aquí os he puesto una tabla, esta información la podéis encontrar en cualquier parte que pongáis conservación de cetáceos del Mediterráneo, pero básicamente estas son las especies que son especies regulares. Y fijaros que el estado de conservación, prácticamente todas, menos las que no hay datos, se encuentran mínimo en estado de conservación vulnerable hasta estado de conservación en peligro crítico. Aquí tenéis un par de tablas en las que tenéis las especies visitantes. Para nosotros la más significativa es la yubarta, que en los últimos años pues, está creciendo, está aumentando su visita al Mediterráneo. Y especies raras, que significa que se ven bastante poco por el Mediterráneo, pero no implica que no las podamos ver, ¿no? Pues os voy a contar un poco sobre las especies que viven o que migran por esta zona, por la zona del Estrecho de Gibraltar. Yo soy de la línea de la Concepción y trabajamos sobre todo en la bahía de Algeciras y el Estrecho de Gibraltar. Y bueno, la primera especie con la que vamos a empezar es el rorcual común. El rorcual común es la segunda ballena más grande del mundo. Puede medir hasta 25 metros. Y esta ballena migra por el Estrecho de Gibraltar en diferentes épocas del año. Dentro del Mediterráneo hay dos poblaciones diferentes. Está la población mediterránea que se mueve entre la costa catalana y el mar de Liguria. Se considera, ese es el rorcual mediterráneo per se. Y en teoría no sería la que veríamos nosotros pasar por el estrecho. Existe otra población, que es la población nena, una población del Atlántico Norte, y esta es la ballena que nosotros disfrutamos. Lo que hace esta ballena es que migra hacia el Mediterráneo durante los meses de invierno, es decir, enero, febrero, incluso marzo, para reproducir y obviamente también se alimenta. Y a partir de abril comienza lo que es la migración inversa para salir hacia el Atlántico Norte, hacia los grandes feeding grounds, hacia las grandes zonas de alimentación en aguas frías. Durante esta migración es cuando nosotros vemos a esta ballena. La línea es un sitio fantástico para poder avistar esta ballena incluso desde tierra. Es el único misticeto que hay en el Mediterráneo. Esto significa que son animales que no tienen dientes, tienen barbas y se alimentan de krill. Y su estado de conservación es vulnerable. Aquí tenéis un poco un mapa de distribución donde se ven de forma regular, presentes o son raras. Y queremos puntualizar, que en la parte oeste del mar Mediterráneo, en la cuenca oeste, en 1996, fijaros también en las fechas en las que se han hecho estudios y se han hecho contabilizaciones, que hace ya bastante tiempo, habían 3.500 animales. Y después, en lo que es en la cuenca en la zona de Córcega, Liguria y Provenzal, que es el santuario de Liguria, se contaron 900 individuos. Los problemas principales a los que se enfrentan estos animales son las colisiones, principalmente son las colisiones con
con las grandes embarcaciones, además de contaminación acústica, acoso por embarcaciones en zonas de whale watching, muerte accidental por redes de pesca. En la foto de arriba es una foto que se hizo el año pasado cerca de Ceuta y es una red de deriva que aunque está prohibida totalmente en España, pues en otros países de que componen el Mediterráneo, pues no, ¿no? Y además también acumulan, bueno, contaminación química, son bioacumuladores de contaminación química como son los organoclorados. El calderón común es otra especie, es un delfín, aunque parezca una ballena. Estos animales en el Mediterráneo están, donde más estudiados están es en el estrecho, donde contamos con alrededor de unos 300 individuos. Suelen medir entre 4 a 6 metros y se alimentan principalmente de calamares. Y esto implica que no están expuestos directamente a actividades humanas como pueden estar expuestas a otras especies costeras, ¿no? Se sabe que en el estrecho de Gibraltar hay entre 200 a 270 individuos, más o menos, y no se reconoce ninguna amenaza directa, pero sí que se reconocen amenazas potenciales, ¿no? Hay algunos registros, por ejemplo, de bycatch, eso significa de captura accidental, por ejemplo, en redes de almadraba. También han sido afectados por un virus, que no es el coronavirus, pero sí es el morbillivirus, y que aquí en el estrecho, entre 2006 y 2007, pues acabó con la vida de 27 individuos del grupo que tenemos aquí, de la población que tenemos aquí. También hay registros de animales que todavía siguen, bueno, que han seguido vivos durante un tiempo, donde se han mostrado que tienen cortes bueno, tienen señas de corte o marcas de cortes de hélices, de embarcaciones. Y también, bueno, en zonas de avistamiento pues pueden sufrir el acoso durante los avistamientos y también acumulan contaminantes químicos. Las orcas, pues tenemos la suerte de contar también con un grupo de orcas que, bueno, son denominadas las orcas ibéricas. Estas orcas utilizan el estrecho de Gibraltar para alimentarse. Generalmente se ven entre la primavera y el verano. En primavera se ven más cerca de la zona de Barbate, toda la Costa de la Luz, cazando activamente cerca de las almadrabas. Y en verano, pues se pueden ver asociadas, alimentándose en zonas asociadas a embarcaciones de pesca que pescan principalmente atún rojo, ¿no? Y lo que han aprendido es a robar los atunes. Tenemos poco más de 55 individuos, entre 50 y 60 individuos, y al ser una población tan pequeñita, pues se categoriza como especie que está en peligro crítico. No sé si habéis escuchado durante los últimos meses de interacciones entre orcas y embarcaciones, principalmente veleros. Estas interacciones comenzaron en el 20 de julio de 2020, en la que, bueno, interaccionaron prácticamente con el barco de un amigo nuestro. Y estas interacciones se han ido repitiendo tanto en Portugal como en Galicia, ya llevan como una treintena de interacciones. Se saben que son los tres mismos individuos los que interaccionan con estas embarcaciones. Y lo que se sabe es que hasta ahora o simplemente golpean el timón y en algunos casos sí han roto el timón, pero en ningún momento el fin ha sido atacar a una persona, ¿no? Las amenazas a las que se enfrentan estos animales, pues la primera sobre todo es la sobrepesca de la presa de la que se alimentan, que es el atún rojo. Básicamente ahora el atún sí que se encuentra en recuperación, sí que vemos más animales, más atunes en el mar. Pero sí es cierto que desde 2008, pues en 2008 la población de atún del Mediterráneo estaba totalmente mermada, ¿no? Y gracias a las regulaciones del ICCAT, pues estas poblaciones han ido aumentando. Después también tenemos testimonios de que en Marruecos, por ejemplo, han aparecido 6 orcas muertas y han sido asesinadas por pescadores, como yo os he contado, ¿no? Hay una competición por el atún rojo entre embarcaciones y orcas y al final, pues para ellos es una amenaza. Y bueno, también otra de las amenazas es el acoso por embarcaciones de whale watching, pero principalmente esto ocurre porque en el estrecho, como vienen a comer, pues los barcos de avistamiento cuando ven orcas es cuando se están alimentando, ¿no? Aunque para esto ya hay una regulación nacional que ya ha sido presentada, etc. Otra especie que podemos observar es el cachalote. El cachalote es residente en el Mediterráneo. Se observa en esta zona durante los meses de primavera y verano. Vienen supuestamente a alimentarse. Es la única ballena que nos saca la cola, es decir, que se identifica a través de la aleta caudal. Los adultos pueden medir entre 11 y 18 metros y se alimentan principalmente de calamares. También últimamente están apareciendo algunos cachalotes a finales del otoño, en octubre.
Y en 2005 se estipuló que podían ser solamente machos, pero no. Han aparecido, durante los últimos años, han aparecido bastantes crías, madres con crías aquí en la zona. Y esta especie pues, se encuentra categorizada en peligro. Y hay dos razones principales. Una de las razones son volvemos otra vez a los enmayamientos con redes de deriva. Esta foto hecha durante este verano por Rafael Fernández, un cachalote toño, que apareció enmayado en aguas marroquíes, aquí en el estrecho. Y bueno, por temas de descoordinación, mal tiempo, al final no se pudo hacer nada por el animal. Pero bueno, a la vez que este animal estaba enmayado aquí en el estrecho, aparecieron 2 o 3 animales también enmayados en Italia. Es decir, que es una amenaza bastante importante para ellos, ¿no? Y otra de las amenazas son las colisiones. Esto es un cachalote que fue fotografiado por Martín Gutiérrez Álvarez este verano también. Fue fotografiado a 6 millas de Punta Europa, de Gibraltar, hacia el sur. Y bueno, prácticamente podéis ver que está casi partido por la mitad. Entonces empezamos a indagar y a contactar con otras entidades que se dedican a identificar a estos animales. Y bueno, hay un matching, eso significa que hay una recaptura en la parte catalana, en la zona catalana, balear catalana, de este mismo animal en 2018. Y está vivo, sobrevive. El delfín listado es el delfín más abundante de todo el Mediterráneo. Se caracteriza por, bueno, está clasificado como vulnerable. En la cuenca se han identificado más de 100.000 individuos, pero sí es cierto que estos animales entre 1991 y 1992 sufrieron, estos fueron la especie diana de este virus, del morbillivirus, que hizo desaparecer entre 1.000 y 2.000 delfines en la costa mediterránea. También están afectados por captura accidental, ya que además de alimentarse de peces, se alimentan de calamares, y también por contaminación química. El delfín mular, que es un delfín, se diferencia entre dos tipos, si lo podemos llamar así, entre delfín mular oceánico y delfín mular costero, pero al final pues son animales que se suelen mover. En el estrecho hay alrededor de unos 200 animales. Nosotros tenemos fotoidentificados en la zona de Bahía y Lic Oriental alrededor de 92 animales. Se encuentran en estado de protección vulnerables, se alimentan pues desde calamares a cualquier tipo de animal de roca, incluso antes de ayer nos avisaron que en el puerto de Gibraltar había un grupo de mulares directamente comiendo. Están protegidos por la Red Natura y los principales problemas a los que se enfrentan pues la disminución de presas debido sobre todo a la degradación del medio y a la sobrepesca, muerte por captura accidental y volvemos a actividades recreativas y contaminación acústica. Delfín común, que es el menos común de los delfines. Este delfín se encuentra en peligro. Puntualizar de esta especie que en los últimos 40 años ha disminuido su población al 50%, y esto se debe prácticamente a la captura accidental, contaminación y degradación de hábitat. La zona donde se avista de forma más regular es lo que nos ha quedado, que es el mar de Alborán, que bueno, genéticamente se sabe que tiene una influencia genética desde el Atlántico. Es la especie con la que más trabajamos desde Ecolocaliza, pues la bahía de Algeciras es una zona de refugio y alimentación, incluso de parto para estos animales. Y bueno, se caracterizan básicamente por tener esa coloración tan preciosa que se denomina de reloj de arena, de criss-cross. Y bueno, paso a mi compañera que sigue con el resto de la presentación. Vale, pues seguimos por aquí. Bueno, como habéis visto, mi compañera ha hablado sobre las amenazas que tienen los cetáceos con los que trabajamos, y como habéis podido ver, una de las principales amenazas que tienen es el impacto por embarcaciones. Entonces, ahora os queremos hablar de cómo trabajamos nosotras, cómo trabaja Ecolocaliza, y que nos centramos en el avistamiento, lo llamamos responsable de cetáceos, ¿vale? Es muy importante para nosotras hacerlo de una forma sostenible, en la que trabajamos con estos animales que nos apasionan y nos encantan, pero que también es muy importante que se preserven en el tiempo y que los tengamos hoy, pero también los tengamos mañana. Entonces, por ello, nosotras trabajamos con 3 pilares. Por un lado, el avistamiento responsable de cetáceos, por otra parte, la educación ambiental y por otra parte, la investigación. Trabajamos en velero con un grupo muy reducido, donde queremos que todas esas personas se involucren en las actividades que hacemos y además sean educadas y sean concienciadas, y luego la información que sacamos de nuestras travesías la usamos para hacer educación ambiental y también para hacer publicaciones en colaboración con otras entidades, como el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, que es nuestro principal colaborador.
¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué decimos que somos una empresa de avistamiento responsable? Tanto en España como en muchísimos países del mundo existen leyes que regulan cómo avistar los animales, cómo hacer un avistamiento de cetáceos responsable. Entonces, en el caso de España tenemos el Real Decreto 1727, lo ponemos aquí. Este cartel resume esta ley, pero esta ley está escrita, es un BOE. Y bueno, si os fijáis en el cartelito, en la parte que resume las características del protocolo, podéis ver un delfín que alrededor tiene un aro en rojo que pone no entrar. Esos 60 metros está prohibido que cualquier tipo de embarcación entre, ¿vale? A menos de esa distancia. Luego tenemos otro aro de color azul en el que vemos que pone que máximo 20 minutos y donde las embarcaciones se pueden acercar a los animales siempre en paralelo, nunca cortándole el rumbo, nunca persiguiéndolo y siempre puede haber como máximo 2 embarcaciones, ¿vale? Después de eso hay otro aro en el que deberían de permanecer las embarcaciones que quieran ver esos cetáceos, pero tienen que esperar a que terminen las otras 2 embarcaciones, ¿vale? Entonces, a día de hoy se ha estudiado y se sabe qué ocurre cuando hay un avistamiento de cetáceos mal regulado, ¿vale? Como podéis ver en este esquema, que puede parecer un poco locura, pero lo voy a resumir bien. Mirad, tenemos whale watching, ¿vale? ¿Cuál es el impacto? Pues tenemos, por una parte, cambios comportamentales que pueden ser ocasionados, por ejemplo, por que nos acerquemos demasiado rápido con nuestra embarcación, que les cortemos el rumbo a los animales, que nuestra embarcación genere ruido, entonces sería interrupción acústica, que dispersemos al grupo. Todo ello son cambios comportamentales que pueden ocasionar un aumento del gasto energético que tienen estos animales, que deriva en un incremento crónico del estrés, ¿vale? Va aumentando poco a poco el estrés que tienen los animales y ¿qué provoca? Puede provocar que se deprima el sistema inmunológico y por lo tanto los animales sean más vulnerables a enfermedades infecciosas. Por otra parte, que se alteren las tasas de reproducción, que los animales abandonen el área en la que se encuentran e incluso puede provocar, en algunos casos, la muerte. Y si nos vamos a la otra línea del esquema, vemos cambios fisiológicos. ¿En qué deriva esto? Sobre todo en colisiones, como el caso que os ha contado mi compañera de este cachalote que se vio este verano, ¿vale? Entonces, nosotras nos hemos centrado en ser una entidad que hace observación de cetáceos, pero con unos altos estándares de calidad. Y esto ya está regulado y ya se ha estudiado, ¿vale? ¿Cuáles son esos estándares de calidad? Pues tenemos reducir el impacto sobre los animales, que ya os he comentado que puede ser simplemente respetando el Real Decreto, en el caso de España, pero ya os digo que en cualquier parte del mundo, en la mayoría, ya existen leyes. Por supuesto, detectar cuando haya un comportamiento evasivo de los animales o un comportamiento agresivo, ser capaz de detectarlo y abandonar rápidamente la zona en la que se encuentran estos animales y por lo tanto esto está enganchado con el punto siguiente, que es que a bordo debe de haber un guía especializado que entienda lo que está observando y que además sea capaz de comunicarle a las personas que están haciendo el avistamiento por qué nos vamos y por qué no es adecuado quedarse ahí, ¿vale? Esto está también relacionado con el punto siguiente, que es la educación ambiental, hacer educación ambiental, hacerle entender a la gente que realice este tipo de turismo que su actividad genera un impacto, pero que también podemos utilizar medidas para frenarlo, ¿vale? Para prevenirlo, recoger información científica y colaborar con entidades para lo que nosotras estudiamos y los datos que nosotros recogemos en nuestros avistamientos que se difundan para educar, para concienciar y para generar conocimiento científico, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido para nosotros es muy importante que cuando realicemos un avistamiento la gente entienda, las personas que vengan con nosotros entiendan que lo que queremos es observar cetáceos en su medio natural. Queremos ver un cetáceo haciendo lo que hace un cetáceo, que es un animal salvaje que está comiendo, que puede estar descansando, que puede estar alimentándose, ¿vale? Entonces, no queremos ver un animal que modifica su comportamiento porque vamos a perseguirlo, porque le estamos cortando el rumbo, porque estamos dispersando al grupo de madres con cría, ¿vale? Entonces es muy importante entender eso. Por eso en esta ocasión hemos puesto esta imagen en la que el animal no es una foto muy espectacular, pero también es válida porque un avistamiento también implica, pues eso, ver a los cetáceos en su medio natural, ¿vale? Y no tiene por qué ser a 1 metro. Aquí hemos puesto un delfín, pero por ejemplo, mirad este rorcual común cruzando el estrecho de Gibraltar. Si veis esta imagen, aquí tenemos uno de nuestros veleros y no sé si sois capaces de detectar dónde está el rorcual. Está bastante lejos de la embarcación. Mira, ahí con la flechita os lo indicamos, ¿vale? Aquí hay más de 60 metros al animal, pero nosotros decidimos voluntariamente hacer esto, ¿vale? Mantener distancia con los animales y no modificar en ningún momento su comportamiento. ¿Qué puede ocurrir? Que los animales de forma voluntaria decidan acercarse a nuestra embarcación. Entonces, en ese caso, nosotros mantenemos nuestro rumbo, reducimos la velocidad, incluso paramos el barco, pero son ellos los que voluntariamente deciden acercarse, por ejemplo, porque están viajando y quieren usar nuestra embarcación para desplazarse, para ahorrar energía. Pero eso ya sería decisión de los animales, podríamos decirlo. No sería que nosotros estamos invadiendo su espacio, ¿vale?
Entonces, bueno, por resumir, lo que nosotros hacemos y como nosotros trabajamos es avistamiento responsable de cetáceos, ya sabéis por qué, educación ambiental, toda la información que nosotras sacamos de nuestras travesías la usamos para llevarla a colegios, para llevarla a dar charlas en tierra y además hacemos publicaciones científicas. No lo he dicho, pero también es muy importante para nosotras recoger datos sobre los animales que observamos porque esto nos sirve para conocer mejor qué estamos viendo, conocer el comportamiento, detectar rápidamente comportamientos evasivos o agresivos de los animales porque no quieran que estemos allí, conocer estacionalidad y conocer la distribución de los animales, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión que tenemos nosotras con Ecolocaliza? Promover la necesidad de proteger la naturaleza, despertar esto en las personas, pero que sea a través de la concienciación y del conocimiento, que todo lo que nosotras contemos esté basado en una información científica y comprobada, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de toda la parte bonita que tiene esta profesión de estar en el mar o estar con la gente, hay un montón de datos, datos y datos y datos, que son tanto numéricos como fotográficos. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Buscamos aliados, como en este caso es el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, que es el que nos ayuda a publicar la información científicamente, y a través de esto podemos contar muchísimas historias maravillosas y que van a servir para mejorar el estado de conservación de estos animales. En este caso os mostramos una técnica que se llama fotoidentificación, en la que a través de imágenes bien hechas podemos identificar a los animales. ¿Cómo podemos identificarlos? Pues podemos hacerlo a través de laceraciones en la aleta dorsal. Por ejemplo, podéis ver este animal que tiene aquí un corte bastante importante. En la imagen de abajo se puede ver cómo es una mancha blanca, que es algo natural, es como, por ejemplo, en el ser humano la huella dactilar. Y luego también podemos ver, por ejemplo, enfermedades infecciosas. Eso nos permite identificar a los animales. Además, por ejemplo, en la imagen de la derecha veis la aleta caudal de un calderón o de un cachalote o la jiba de un cachalote, ¿vale? Entonces, con esta técnica que hacemos, podemos crear catálogos. Estos catálogos nos permiten saber cuál es la abundancia de la población de la especie en concreto que queramos estudiar. En este caso, por ejemplo, del delfín común. ¿Y qué nos permite también esta técnica? Pues nos permite estudiar historias de vida, detectar tasas de supervivencia, incluso estudiar la evolución de los procesos de cicatrización. En este caso os traemos un caso de una hembra a la que le tenemos mucho cariño, la llamamos Billy's Friend, y como podéis ver son imágenes en sucesivos años, desde 2010 a 2017, en los que es muy fácil identificarla porque ella sufrió una laceración en la parte superior de su aleta dorsal y como veis le falta un trocito, entonces es muy fácil detectarla cuando está en la embarcación, ¿vale? Entonces podemos ver a lo largo de los años que esta hembra ha tenido un par de crías en diferentes años, claro, y incluso en 2017 sufrió un corte posterior a este que os he comentado antes. Aquí en la siguiente imagen se ve un poquito más grande. Este corte conseguimos ver, gracias a la fotoidentificación, que en 3 meses cicatrizó. Ella sobrevivió a este corte y a día de hoy sigue viva, ¿vale? Por otro lado, también podemos detectar o podemos caracterizar impactos. Estos animales que os mostramos aquí también los conocemos. Impactan mucho estas imágenes, pero también son animales a los que rápidamente en la embarcación los podemos identificar. De hecho, tienen nombre. Os podemos hablar de Kira, que está aquí a la izquierda, Fearless, Heavy, Hook. Entonces, todos estos animales son muy fáciles de identificar. ¿Y qué ocurre con ellos? El delfín común, porque es la especie que os mostramos aquí, es un buen bioindicador, por ejemplo, de la acumulación de sustancias tóxicas, pero es que además, porque está en lo alto de la cumbre de la cadena trófica, pero es que además también es un muy buen indicador cuando hay, por ejemplo, un impacto. Entonces, en este caso, gracias a estos animales que tienen todo el mismo patrón de cortes, pudimos determinar que estaba provocado por la misma técnica de pesca. Y esto en otra ocasión, si queréis, lo hablamos, ¿vale? También sirve para detectar especies raras, por ejemplo, en la bahía de Algeciras, y esto le doy la palabra a mi compañera Rocío porque ella fue la que publicó este artículo. Bueno, pues cuento un poco. El whale watching es importante para detectar especies raras también o visitantes, básicamente porque te da muchas horas en el mar, ¿no? Gracias, bueno, a los datos que tomamos desde una empresa de whale watching y a las colaboraciones que tenemos principalmente con la Universidad de Sevilla, pudimos publicar con Liliana Olaya Ponzón y con José Carlos García Gómez, pues la presencia de una ballena yubarta, una ballena jorobada, en la bahía de Algeciras durante un mes. Bueno, para mí esto era totalmente nuevo. Yo había visto, creo, una yubarta una vez en el estrecho y esta pues decidió quedarse un mes en la bahía de Algeciras. Cosas bastante raras, nos planteamos todo, que estaba mal, que tenía algo enganchado en la cola, que tal. No, la ballena estaba perfectamente. Entonces empezamos a estudiar un poco el comportamiento de estos animales y resulta que estaba desarrollando patrones de alimentación típicos de este tipo de rorcual, ¿no? De la yubarta.
No pudimos hacer fotografías en la cola porque no la exhibió en ningún momento, pero sí hicimos fotos de pues, casi todo, de las pectorales, de marcas que presentaban que eran las típicas o fáciles para que nos podía ayudar a reconocerlas. Y a la vez que esta ballena se encontraba en la bahía, empezamos a ver en las costas de la línea varamientos de diferentes tipos de organismos, como puede ser. A la izquierda podéis ver el Liocarcinus depurator, que es un cangrejo nadador, es una presa típica de estas ballenas. Además, también a la derecha veis el pez linterna, que es un pez que vive en profundidad de 500 a 1000 metros. Y en medio también detectamos la presencia de varamientos masivos de este tipo de gambita, una gambita pequeña, que resultó ser krill ártico y es, bueno, básicamente presas por excelencia de estas ballenas, ¿no? Esto nos llevó a intentar buscar información de todos los avistamientos o varamientos que habían habido de yubarta en todo el Mediterráneo desde que empezaron a detectarse, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta que en la literatura había muchísima información, había muchos avistamientos, pero había muchísimos más que no se habían publicado, que habían salido en periódicos, que habían sido a nivel observaciones personales, e intentamos hacer acopio de todo, ponerlo todo en un mapa. Y este mapa nos dio también un poco la pista de que casi todos los animales se veían en la zona norte del Mediterráneo. Por tanto, lo que hicimos fue buscar mapas de producción primaria de la época de invierno y verano, y nos dimos cuenta que toda la producción primaria, es decir, donde se concentraba la alimentación de este animal, era siempre en el norte del Mediterráneo, y que a veces coincidía con la ruta de migración de los rorcuales comunes. El hecho de que apareciera una especie de krill que viene del Ártico, perdón, nos hizo pensar pues que el aumento de avistamientos de yubartas en el Mediterráneo puede deberse a temas de cambio climático, ¿no? Y todo esto pues desde un barco de avistamiento donde llevas a gente, pero que te da la opción de tomar datos para comprobar cosas. Además también pues no solamente nos dedicamos a artículos científicos, educación o divulgación, sino que también pues intentamos ir a conferencias y congresos para intercambiar información pues con otras personas que estén investigando pues lo mismo que nosotros, ¿no? Y bueno, le dejo esta parte a mi compi, que es la suya. Bueno, y para terminar nuestra charla, deciros que estamos en un festival donde estamos hablando de naturaleza, de cómo observar fauna salvaje de una forma responsable. Y entonces nos parece muy interesante terminar diciendo que podemos invertir nuestro tiempo y nuestro dinero en disfrutar, o sea, en pasárnoslo bien, en lo que he dicho, en disfrutar de la naturaleza, pero además sumar y hacer algo a favor de ella. Entonces, bueno, en este caso, todo lo que nosotros hacemos y que se traduce, yo os digo, en educación ambiental, en investigación y en travesías normales, estamos intentando crear proyectos que sumen distintos elementos y que al final vayan a favor de la conservación. Entonces, bueno, en este caso presentamos un proyecto de ciencia ciudadana que se llama Proyecto Rorcual del Estrecho Oriental, que ya lo llevamos haciendo un par de años y este año va a tomar más fuerza aún, en el que lo que hacemos es estudiar el rorcual común, esta especie de la que ya hablaba Rocío al principio de la charla, la segunda ballena más grande del mundo que migra por el Estrecho de Gibraltar, desde el mar Mediterráneo al Océano Atlántico a partir de la primavera. Entonces nosotros lo que hacemos es que diseñamos travesías exclusivas para observar estas ballenas. Obviamente son animales salvajes, a veces se pueden ver, otras veces no, pero la mayoría de las veces las vemos. Y entonces, ¿qué hacemos? Salimos en nuestro velero para verlas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estos lo sumamos con el avistamiento desde tierra. La línea de la Concepción es un lugar maravilloso para hacer avistamiento de cetáceos desde la playa, porque estos grandes cetáceos pasan muy cerca. Entonces, fijaros, estas imágenes están tomadas desde la playa, ¿vale? La de la derecha y la de arriba a la izquierda. Entonces, bueno, la suma de avistamientos desde el mar, que ya tenemos fechas cerradas con José Luis, más los avistamientos desde tierra, nos permiten crear este proyecto, que se le suma otro proyectito que tenemos que se llama Proyecto Ballena, en el que la gente que tenga embarcación o que directamente desde la playa observe estos animales pueda aportar sus datos a nuestra base, o sea, darnos sus datos para nuestra base, y a través de toda esta suma, de toda esta información, mejorar el estado de conservación de estos grandes cetáceos, ¿vale? Entonces, bueno, terminamos con esta preciosa imagen en la que se ve el Estrecho de Gibraltar al fondo, diciendo que todos somos parte de la solución, que queremos, entre todas las personas, yo creo que estamos en este festival, creemos que hay una forma diferente de hacer turismo, creemos en el ecoturismo de verdad sostenible, en el que lo que estemos viendo hoy se asegure para mañana, y por eso terminamos con esta foto animando a que participéis en nuestra actividad y a que seáis conscientes de que con vuestro tiempo podéis ayudar a mejorar el estado de conservación de los cetáceos o de cualquier animal o de la naturaleza en general.
Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y os esperamos a bordo, y gracias a José Luis y a Eco Wildlife por darnos esta oportunidad. No correr tanto, que ya os queréis ir. Oye, que nos hemos corrido mucho. Que te has puesto ahí, habéis puesto el turbo y parecíais que estabais en Jerez, donde las motos. Digo que nos pregunta cuándo visteis la Yubarta, ¿en qué mes se dio la Yubarta? Entre marzo y abril. Sí, digo, y también nos aportan desde Galicia que ellos también han tenido ahí un avistamiento durante un mes. ¿Vosotras tenéis también noticias? De la de Galicia no, pero hace también cuestión de un mes aquí se vio un juvenil, se vio aquí también. Digo, lo importante, también preguntaban, nosotros tenemos 2 salidas ya con Rocío y con Estefanía, que van a ser el 30 de mayo y el 28 de junio, pero cuando entréis en la web vais a ver como 10 salidas más que tienen ellas, entráis ahí en Eco Wildlife Travel y vais a ver. Pero estas 2 salidas van a ser exclusivas y van a ser no de un día, sino que vamos a estar varios días, vamos a estar un fin de semana largo con ellas allí en la zona. Desde Mallorca, también una profesora dice que va con sus alumnos, creo que es una profesora. Sí, la conocemos. Que, Rocío, digo que una cosa importante, nosotros que hasta hace poco salíamos siempre con otro proyecto científico que hay allí, el de Turmares, buenos amigos, buenos compañeros, ¿no? Y este año tuvimos la ocasión por primera vez de estar con vosotras. 2 diferencias bastante claras. Yo me quiero muchísimo a la gente de Turmares y a las chicas nosotros también que trabajan allá, ¿no? Pero siempre he hecho en falta algo que hicimos esta temporada con vosotras y que prefiero que expliquéis vosotros sentados en la arena de la playa de los Lances. Antes de meterte en un barco también tienes que conocer lo que vas a ver y lo que vas a sentir, ¿no? Y todas esas cosas que hay alrededor del mundo del mamífero marino. Bueno, y sobre todo alrededor de las orcas, ¿no? Que es básicamente lo que centramos un poco nuestra colaboración. El concepto de orca para muchos, pues la típica orca asesina blanca y negra que salta, pero es verdad que la orca está linkada a la cultura del estrecho de Gibraltar desde hace muchísimos años. Y eso lo conocemos muy bien, no solamente porque somos locales, porque somos de la zona, sino porque sí que a raíz de otro proyecto, la Isla de los Delfines, Mario Morcillo, pudimos unirnos a su proyecto y aprender muchísimo, ¿no? de todo el tema de las orcas, y para mí un legado que nos dejó, que bueno, desgraciadamente no está con nosotros, pues fue el seguir compartiendo toda esta información que él logró desbrozar, ¿no? Este hombre se metió en casa de la duquesa de Medina Sidonia a estudiar básicamente todos los escritos y los resultados de las almadrabas y de los atunes que cogían y cuántas veces veían orcas y bueno, al final yo creo que la historia es la que te cuenta la realidad de las cosas. Y para nosotros, por lo menos el proyectito este que tenemos con las orcas, a mí me es muy, ¿cómo se dice? Gratificante, me salía en inglés, perdón. Sí, es muy gratificante, ¿no? Cuán importante sería, y ahora hablo ya a nivel político, ¿no? Hemos comido en muy buenos sitios en Tarifa y en casa de mi prima, por ejemplo, la Peña del Bilbao. Que quiero decir, hemos comido en muy buenos sitios y vemos cómo va entrando y saliendo la gente en verano en Tarifa para hacer avistamiento de cetáceos. Vemos cómo ha girado todo, cómo ha cambiado, cómo cada día las empresas buscan más de ese acercar al gran público a los mamíferos marinos de una forma diferente. Pero sin embargo no hay no sé, perdonad que os lo diga, como veo por ejemplo cuando voy a Noruega y navegamos para buscar orcas ahí, buscar los grandes manadas de jorobadas, ¿no? No veo una unicidad de acción. También lo hablamos mucho y lo hablaremos el jueves cuando hablemos del Parque Nacional de Doñana. No se puede salir a lo loco, hay que parar un poco. No sé si esta pandemia nos quitará un poco el egoísmo a los que vamos a visitaros y nos conformamos con pagar las 2 horas que nos enseñáis las ballenas y vamos a poder involucrar un poco más a la gente en lo que significa el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo, ese cruce de los dos, el mar y el océano allá. No queda otra, desde luego que no queda otra, José Luis. Esto es una zona que ya sabes que a nivel marítimo es una locura, no solamente a nivel tráfico de grandes buques, sino también actividades recreativas.
y al final lo que hemos aprendido en los 16 años por lo menos que llevo yo en el mar es que la gente al final acosa a los animales por falta de información, no porque quieran hacerles daño. Y entonces creemos que una parte importante, una labor importante de Ecolocaliza es explicarle a la gente, por lo menos en el proyecto Ballena, ¿no? En el que le pedimos a la gente que nos pasen sus datos, pero a cambio nosotros le hemos dado una charlita de cómo actuar alrededor de los cetáceos, ¿no? De no acelerar, de no acercarte, y al final pues está teniendo muy buen resultado. Las escuelas de vela han reaccionado de una forma increíble, nos mandan los vídeos, las distancias que dejan, paralelos, en fin. Que al final es eso, al final es esta una información que está en un BOE, que nadie se lee un BOE, ni siquiera para el coronavirus, parece ser, y al final puedes traducir esa información, igual que la información científica, traducirla a un idioma que entienda todo el mundo, ¿no? Pues yo me vine este último viaje de Noruega, que estuvimos en febrero, ya sabéis que vamos allí a ver también ballenas. Me vine con la ilusión de que, si Dios quiere y el coronavirus lo permite, en un par de años vamos a tener el Museo de la Ballena de la isla de Andoya, del Whale Andoya Center, que imagino que vamos a ver, ya se está construyendo, que lo vamos a ver, porque allí también se han dado cuenta de una cosa, ¿no? Y yo cuento la anécdota, cuando empezamos allí a viajar en el año 95, veíamos las ballenas y las orcas por debajo del círculo polar ártico. Desgraciadamente, debido al cambio climático y al desvío de los grandes cardúmenes de capelanes y por lo tanto de los grandes cardúmenes de bacalao, las orcas se han ido desplazando y hoy están 800 kilómetros más al norte de donde las veíamos en el año 95. Eso ha significado un gran problema para la población local, ¿no? Para los pescadores artesanales locales, ¿no? Y hay un documental que se estrenó hace bien poco, no recuerdo si era yo creo que era National Geographic o de la BBC, que no nos hablaban de las orcas ni nos hablaban, también salían, y las jorobadas, nos hablaban de las familias de pescadores, ¿no? Cómo había sido su negocio. Los pescadores hace 20 años ya decidieron reunirse y ellos mismos crear su propio código de conducta para con los peces y para con los mamíferos, ¿no? Se establecen cupos anuales por familia, los barcos normalmente son familiares y tienen unos cupos dependiendo de lo que digan los científicos, de cómo ha llegado el capelán, las cantidades que están llegando, y eso ha hecho que el año pasado, vamos casi llorando todos, ¿no? Desde costa, que hacía años que no veíamos las orcas desde la playa, 450 kilómetros por debajo de donde la estábamos avistando, volvieran a aparecer dos familias gigantescas de orcas, ¿no? Y eso es lo que hay que agradecerle a esas familias de pescadores que, vigilando su economía futura, o de sus nietos o de sus hijos, decidieron reunirse y montar ellos algo que los gobiernos no estaban haciendo, que era que ellos mismos se iban a administrar esos cupos de pesca. Hombre, leo desde Tromsø, muy al norte de Noruega, a pesar de otros años, las ballenas y orca permanecían aquí hasta febrero. Este año han migrado mucho antes de lo esperado. Efectivamente, leo, este año, desgraciadamente, los barcos con los que solíamos ir a avistar se bajaron en el mes de diciembre. Ahora están en octubre y en noviembre, pero están muy, muy al norte, en la isla de Skjervøy, mucho más al norte, a unos 250 kilómetros de Tromsø. Entonces es un problema bastante grande y ya digo, tuvimos la suerte este año pasado, 2020, en febrero, en el último viaje, de verlas en las Islas Andenes, en el fiordo de Svolvær. Pudimos ver dos manadas grandes de orcas pescando en familia, que fue una maravilla, pero eso es cuestión del cambio climático, Rocío. Aquí está pasando algo parecido también. Aquí este año las orcas, como el 26 de agosto, ya se estaban viendo por Portugal. Y eso significa que ya estaban saliendo del estrecho para subir hacia el Cantábrico. Parece ser, alguna de las teorías no se sabe realmente, o sea, desde 2008 está cambiando las poblaciones de atún, el atún está incrementando, pero cosas, bueno, ideas que se van barajando en la zona de aquí es que el atún grande parece ser que no está, que este año ha habido muy poco atún grande, mucho atún pequeño, y que las orcas realmente cuando cazan en grupo, cazan atunes grandes, no cazan atunes pequeños. Eso es lo que se baraja, pero sí es cierto que este año, ya a partir de agosto, las orcas ya estaban tirando para el Cantábrico y han dado, por lo que se ve, un buen espectáculo de interacciones allí en el Cantábrico. Sí, sí.